Vamos a añadir la pantalla. Bien. Creo que ya están viendo, ¿verdad? Muy bien, recapitulemos un momento. En la clase pasada estábamos viendo unos diagramas que ilustran cómo interactúan entre sí las diversas células del sistema inmunológico. Vamos a repetir rápidamente solo los títulos de algunas de ellas. Aquí tienen ustedes cómo se presenta el antígeno. Por un lado pueden ustedes ver a una célula tumoral que presenta los antígenos a una célula citotóxica y por el otro lado un macrófago que presenta el antígeno a una célula T cooperadora. En ese otro lado ven ustedes cómo, en esa imagen, perdón, ven cómo se activa el linfocito B. No hay que olvidar que el linfocito B reconoce antígenos que pueden ser péptidos y otros que no son péptidos, cualquiera que sea. Si son péptidos, requiere un linfocito T cooperador. Si no son péptidos, no lo requiere. Así que desde el momento en que veamos esa interacción entre el linfocito B y el T cooperador, podemos afirmar que el antígeno que se está presentando es un péptido proteico. Otra imagen que ya vimos es la forma en la que una célula NK actúa contra una célula cancerosa en este caso. Esto es muy importante para una variante de respuesta que se llama citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Recordemos que la NK se activa por moléculas que no son anticuerpos en circunstancias normales y la activación puede ser inhibidora o activadora de la destrucción. Esto es, si se reconocen moléculas del complejo principal de clase 1 por algunos receptores que están en la superficie de la célula NK, la célula es normal y no le va a hacer nada. Es una activación inhibidora, vaya, o un receptor que reconoce señales que van a inhibir la función de la célula NK. Por otro lado, la célula enferma deja de expresar las moléculas del complejo principal de clase 1 y empieza a expresar otras moléculas que señalan daño. Estas moléculas conocen a otros receptores en la célula NK que la van a destruir. Eso es lo normal. Ahí no hay anticuerpos. Aquí es diferente. Aquí sí hay anticuerpos. El antígeno está en la superficie de la célula tumoral. Un anticuerpo reconoce el antígeno, se pega a él y queda la parte constante, la colita, digamos, del anticuerpo libre. Resulta que la célula NK reconoce el anticuerpo, no el antígeno, muy importante, reconoce el anticuerpo y actúa contra él, destruyendo la célula tumoral. Entonces, esto es crítico. Aquí tienen ustedes cómo se activaría la célula T, citotóxica, en presencia de virus. En primer lugar, una célula presentadora de antígenos va a activar a un T cooperador y a un T citotóxico. Esas dos son ingenuas, van a reconocer el antígeno y se van a activar. El T cooperador prolifera por sí mismo, se autoestimula e induce también la proliferación de la T citotóxica, como pueden ver aquí, de una salen 3. Estas ya no son ingenuas, ya no son naive, ya conocen al antígeno y lo que van a hacer es salir a buscarlo. Y ahí donde lo encuentren, en este caso en la célula infectada, van a destruir a la célula. Muy importante porque solo de esa manera pueden destruir al virus. Y aquí abajo ven el reconocimiento que habíamos realizado. Y creo que ahí nos quedamos. Esto ya comenzamos la clase de hoy propiamente. Ustedes pueden reconocer aquí cómo funcionan el complejo principal de clase 1 y de clase 2. Es un dibujo parecido al que vimos anteriormente, aunque es un poco mejor detallado. No olvidemos que las moléculas del complejo principal de clase 1 están en todas las células con núcleo y plaquetas. Y habíamos dicho que los antígenos que van a ser presentados por las células de cualquier tipo del cuerpo suelen ser antígenos virales o tumorales que ya están dentro de la célula. Generalmente son fragmentos de proteínas, o son fragmentos de proteínas, porque si no, no se presentarían con el complejo principal. El fragmento de proteína entra al retículo endoplásmico rugoso, ahí se está sintetizando el complejo principal de clase 1, ahí se pega, de ahí pasa al Golgi, le dan allá su baño de glúcidos o lo que fuera, y sale a la superficie, listo para ser reconocido por un linfocito T citotóxico. En lo que se refiere al complejo principal de clase 2, ahí el antígeno viene de afuera, como pueden ver acá, puede penetrar por endocitosis o fagocitosis. El antígeno es fragmentado, pero vean ustedes una gran diferencia. En otro momento, en otro lugar, en el retículo endoplásmico, se forma el complejo principal de clase 2, que tiene allá un componente que bloquea el sitio de recepción.
Este complejo principal de clase 2 sale, según esta hipótesis, y vuelve a entrar. Cuando vuelve a entrar, pierde el componente bloqueador y en la endosómica o fagocítica, como le quieran llamar, se une al péptido y vuelve a salir a la superficie. Ahora para ser reconocido con el linfocito T cooperador. Podría ser que ese complejo principal de clase 2 y el péptido terminen por ser degradados. Es un destino indeseable, pero bueno, también podría ocurrir esto. Entonces ahí tienen la diferencia entre los complejos principales, los antígenos que presentan y cuál es la forma en la que se da la unión del complejo principal con el antígeno y cómo se presenta. Aquí tienen cómo se activan los macrófagos por los T cooperadores. Pueden ustedes ver a un macrófago que ha fagocitado a unas bacterias y se los presenta a un T cooperador. Ese es un ingenuo que está reconociendo al antígeno. Y aquí tienen el esquema que ya hemos visto varias veces y que una vez más hay que repetir. Recuerden que las repeticiones ayudan a memorizar. Tenemos los receptores de célula T. Cuando está unido al CD3 las cadenas Z, se forma el complejo receptor de célula T. El receptor de célula T tiene punto de unión variable con el antígeno. Y esto solo se puede lograr uniéndose a un complejo principal de clase 2, que también tiene un punto de unión con el antígeno. Ahí está el vínculo entre ambos. El complejo principal de clase 2 es reconocido por CD4, característico del T cooperador. Y todos estos juntos, el complejo receptor de célula T, antígeno, complejo principal de histocompatibilidad clase 2 y CD4, forman la primera señal. Y la segunda señal indispensable que se active la célula es CD28 con B7. Y ahí lo tienen ustedes. Ahora bien, se activó el linfocito. Esto va a hacer que se estimule el mismo con interleucina 2 y aumenta su número. Todas son células activas. Una vez que aumenta su número, lo que van a hacer es que si encuentran a un macrófago que está presentando el antígeno, lo van a estimular, haciendo que el macrófago incremente su capacidad sintética de fagocitosis, de proteínas, de enzimas que van a ayudar a degradar a los microbios. Muy bien, muy bien. Bien, dejemos a las células en paz y ahora vamos con los órganos. Esta parte sí es más de histología, ustedes ya la conocen, pero no está de más repasarla. Habíamos dicho que en el sistema inmunológico el tejido linfoide se clasifica de entrada en dos partes, órganos centrales o primarios y órganos periféricos o secundarios. Los órganos centrales son dos, el timo y la médula ósea. Y vamos a revisar rápidamente el timo. El timo es el sitio donde maduran las células T. Si ustedes quieren, las células, los protimocitos, los precursores de la célula del timo, están en la médula ósea. Pero su verdadera función la adquieren en el timo, entonces se aplica el nombre. El timo tiene dos lóbulos, está en el mediastino anterior, y cada lóbulo tiene lobulillos. El lobulillo tiene una corteza y tiene una médula. Linfocitos T y células dendríticas y macrófagos no solo son linfocitos T, ¿no? Pero bueno, tiene células reticuloepiteliales que ya más o menos comentaremos. Entonces, a ver, déjenme ver, parece que hay problemas en la red. Espero que me estén escuchando. Creo que sí. La corteza tiene linfocitos un poco más chiquitos, más compactos, entonces se ve diferente, más oscura, que la médula, que se ve más pálida. Tiene una población menor. Bien. Macrófagos y células dendríticas se encuentran en la médula del timo, mientras que en la corteza hay sobre todo los linfocitos T, que están en proceso de maduración, como les comenté en unas diapositivas justo al principio de esta presentación. Y ya habíamos hablado de que hay otras células reticuloepiteliales que son muy importantes para determinar las diversas regiones del timo, que ahorita vamos a ir comentando. Bien, las células epiteliales de la corteza dan interleucina 7, que participa en la maduración de las células T. Y pues hay otras células epiteliales, que son células epiteliales químicas medulares, que son muy importantes
porque favorecen la presentación de antígenos a las células T y de esta manera se favorece su selección. La idea es que la célula T, aunque no haya salido del timo, de hecho sin salir del timo, reconozca antígenos que están en otras partes del cuerpo. Al reconocer los antígenos, la célula que lo reconozca pues es autorreactiva, hay que destruirla. Si no reconoce el antígeno, pues maravilloso para la célula porque va a poder vivir y va a salir lista a reconocer antígenos extraños. Esto es un mecanismo importante para garantizar la tolerancia del sistema inmune a lo propio que les había comentado a ustedes. En la médula hay una estructura peculiar que se llama corpúsculo de Hassall, que es un conjunto de células epiteliales que hacen un remolino y pueden tener ahí algunas células necróticas. En realidad la célula del corpúsculo de Hassall es el sexto tipo de célula retículo epitelial y es característica del timo. Debe participar en la maduración del timo como tal, porque en algunas enfermedades en las cuales el timo no madura, los corpúsculos de Hassall no están presentes o son muy escasos y pequeños, como bueno. Por supuesto, el timo tiene riego sanguíneo, vascular y linfático, y sus vasos linfáticos van a los nervios linfáticos mediastinales. Bueno, la componente epitelial deriva del ectodermo, como ustedes ven, del aparato branquial del embrión. Ya sabemos que el timo deriva de unas bolsas allá, branquiales. Y eso es en lo que se refiere al componente de epitelio, ¿no? El componente linfoide pues es de médula ósea, lo mismo que macrófagos y célula dendrítica. Los linfocitos en el timo se llaman timocitos. Ya, timo pues van a ser células T propiamente. Y bueno, cuando la célula pretímica llega al timo, entonces ahí comienza a desarrollarse como célula T, como ya habíamos visto anteriormente. Una vez que esté madura, sale del timo, pasa a la circulación y se dedicará a patrullar el cuerpo buscando el antígeno que le corresponda. Y aquí tienen ustedes un lobulillo. Vean ustedes que tiene una capsulita fibrosa, tiene una corteza oscura, células más chiquitas, compacta y una médula. Y de hecho, hay una separación marcada por células reticuloepiteliales inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Aquí estarían las células reticuloepiteliales 1. En la parte media de la corteza están las reticuloepiteliales 2. Y luego, en la corteza, pegado al límite con la médula, están las reticuloepiteliales 3. Luego, en la médula, pegado a la corteza, están las reticuloepiteliales 4. Aquí en medio, la parte media, digamos, de la médula, están las reticuloepiteliales 5 y formando los corpúsculos de Hassall, las reticuloepiteliales 6. Estas células reticuloepiteliales establecen, como les decía a ustedes, compartimentos en los cuales van madurando los linfocitos T. Aquí tienen ustedes una secuencia. Vean ustedes a un lado, se señala cuál es la corteza, cuál es la médula. Vean ustedes cómo en la corteza se da la selección positiva. Los timocitos van a interactuar con diversas células de superficie que verifican su reactividad y especificidad. Selección positiva elimina por apoptosis las células que tienen uniones débiles o no particularmente fuertes pues, con los antígenos. Este enlace es la célula T para del receptor de célula T unirse diversas moléculas del complejo principal de clase 2 o con los péptidos. Así que estamos seleccionando a las células que tienen las mejores uniones con el antígeno, por eso se llama selección positiva. Cuando la célula no tiene esa buena unión, pues muere. Aquí lo pueden ustedes ver. Y en la médula se da la selección negativa, otra selección. Las que sobrevivieron a la corteza pasan a la médula y ahora lo importante es que no reconozca antígenos propios. Si reconoce antígenos propios, tiene que morir. Por eso la idea de selección negativa, vamos a eliminar a los que no son. Ahora bien, no todas se mueren. Algunas no reciben una estimulación completa y caen en anergia. Y otras se pueden convertir en células reguladoras. Recuerden ustedes que son estas reguladoras centrales, originarias de esto. Por cierto, pueden ustedes ver que en los dos dibujos hay una señal de las moléculas que se van presentando. Por ejemplo, en un principio la célula SD4 negativa, CD8 negativa,
tiene TCR, inclusive aquí no tiene el TCR. Más adelante desarrolla el CD3 y es doblemente positiva, CD4 y CD8. Y más adelante ya solo es positiva para 1, CD4 o CD8 y continúa su positiva para CD3. Esto ya lo habíamos comentado y eso nos habla solamente de la maduración de las células en el timo. Eso es más o menos lo mismo que estábamos viendo. Entonces no se les olvide, en la corteza selección positiva, escoge a las células con mejor afinidad por el antígeno. En la médula, selección negativa, se elimina las células autorreactivas. Y aquí tienen ustedes lo que les decía. Célula retículo epitelial tipo 1, tipo 2, acá, tipo 3 hacia la médula, del lado de la médula tipo 4, tipo 5 y tipo 6, formando el corpúsculo basal. Y su interacción con los timocitos y cómo van madurando. Eso es bastante sencillo. Hay una barrera hematotímica muy importante. El timo entonces constituye un órgano inmunológicamente aislado o diferente. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que ahí se presentan muchos antígenos a diversas células. Entonces no nos interesa que células de otro tipo se vayan a activar allá. Y esta barrera hematotímica, como ven, tiene una capa retículo epitelial, tiene el tejido conectivo de la pared del vaso sanguíneo y la pared del vaso capilar. Pero bueno. Y cambiamos, salimos del timo y nos vamos a los ganglios. Donde está el cursor, bueno, creo que no ven el cursor, a su derecha hay una imagen que se ve morada o violeta y es una fotografía de un ganglio linfático. Y a su izquierda hay un dibujo de un ganglio linfático. Ya habíamos visto anteriormente en 2 ocasiones, va la tercera. Recuerden que el linfático tiene forma de riñoncito, tiene una corteza en la cual están los folículos linfoides, ahí lo pueden ustedes ver. Tiene una región paracortical inmediatamente por debajo y en el centro tiene una médula. Y tiene 3 circulaciones, que les he dicho, la circulación de la linfa, la circulación hemática, que va por arterias y venas, y la circulación de linfocitos. Y aquí tienen ustedes un esquema muy bonito de la circulación de linfocitos. Bueno, también se ve la de linfa. Acá en verde, en la parte alta, ven unas flechas verdes que señalan que la linfa llega por los vasos linfáticos aferentes. Entra al ganglio linfático, se sitúa en un seno subcapsular. Después avanza por senos corticales o paratrabeculares, generalmente van alrededor o cerca de las trabéculas fibrosas. Pasa a senos paracorticales, y luego pasa a senos medulares y ya sale la linfa por el linfático eferente. Vean ustedes que en la corteza están los folículos linfoides, en los cuales están los linfocitos B. En la región paracortical, ahí donde están las venas del endotelio alto, las HEB, están los linfocitos T. Vean ustedes que desde las venas salen linfocitos que pueden quedarse en la zona T, que es la región paracortical, donde está más claro, o pasan donde está el folículo, que es la región B. En cualquier sitio, linfocitos B o T, y si son T, cooperadores o citotóxicos, van a activarse, porque recuerden que aquí llegan células dendritas a presentar antígenos. Y una vez que se activan, regresan a la linfa y salen por el linfático eferente. Más dibujos de lo mismo para que se vayan ilustrando. Vean ustedes el seno subcapsular, los senos trabeculares, la región cortical, de células dendríticas, hay macrófagos, hay venas del endotelio alto, todas esas estructuras que ya hemos comentado en diversos momentos. Otro dibujo que ilustra lo que comentamos, donde dice folículos, es la región cortical. Vean que dice paracorteza, en la parte intermedia, en la parte más central está la región medular. Y tienen ustedes cómo maduran los linfocitos B, aquí lo dice a un lado. En la sangre, la linfa, los linfocitos B son chiquitos, linfocitos B pequeños, lo ven en la parte alta de la gráfica, en la primera fila, solo hay 2 azules, linfocitos B ingenuos. Cuando el linfocito B encuentra su antígeno, generalmente se va al folículo linfoide y ahí empieza a madurar. Inicialmente se llaman células hendidas pequeñas, o centrocito, luego células hendidas grandes, luego células pequeñas no hendidas, o centroblasto,
luego células grandes no hendidas, luego se convierte en inmunoblasto y al final se convertirá en célula plasmática si es efectora o en célula B de memoria. Esta terminología que suena fácil y se ve en el dibujo muy sencilla, no es nada sencilla en la vida real, créanme. Por ejemplo, un punto de confusión. Vean que la célula pequeña hendida, que está en la parte alta de la fila del medio, inmediatamente por debajo de las dos azules, se ve en azul claro, tiene una el núcleo y se llama pequeña. Pero si lo comparan con la célula pequeña no hendida, la otra célula, la pequeña no hendida, es mucho más grande que la otra. Y de hecho, hasta se ve casi del tamaño de la célula hendida grande. Entonces, no los quiero atosigar a ustedes, solo les quiero decir que esta terminología se ve muy bonita en el libro, muy bonita en el dibujo, pero a la hora de la verdad, en una laminilla, no está fácil terminar. Esto lo traen muy pocos libros. Es la estructura del folículo linfoide. Poca gente. El folículo linfoide está orientado. Tiene una zona oscura y una zona clara. Sobre la zona oscura está el manto, mira hacia la porción convexa del ganglio linfático y el lado opuesto mira hacia la región del ilio. Y esto implica maduración. Como ustedes pueden ver, la célula ingenua entra por la porción convexa a una zona oscura donde hay células chiquitas. Se ve, por lo tanto, recuerden la anterior, son células chiquitas al principio, aquí lo tienen arriba. Por lo tanto, se ve más oscuro. Se llaman centroblastos. Después, conforme va madurando, se van haciendo más grandes. Tenemos a los centrocitos. Y hasta que al fin llegan a la zona apical y se van a convertir en células plasmáticas o van a salir como células linfoides previas al estadio plasmática. Pueden ver cómo hay células dendríticas foliculares. Recuerden que hay dos tipos, las interdigitantes que interactúan con los linfocitos T y las foliculares que interactúan con los linfocitos B. Y aquí no lo dibujaron, pero tenemos a los linfocitos T foliculares. Linfocitos T foliculares que van a ayudar a los linfocitos B a reconocer antígenos péptidos, como ya les había comentado. Aquí tienen ustedes la circulación del ganglio linfático. Ven desde arriba un vaso linfático aferente, trae linfa. La linfa circula por el seno subcapsular, los senos trabeculares, pasa a senos paracorticales, senos medulares. Es una secuencia. Y vean cómo van saliendo linfocitos en cada zona para cumplir sus funciones. O células dendríticas también pueden ir saliendo por allá. Los linfocitos ingenuos, esos vienen por la sangre, salen por la región paracortical, no se las ven en el endotelio alto, y pueden quedarse en el lugar si son T o irse al folículo si son B para ir a madurar. Y una vez que maduran, pues regresan a la circulación linfática para ir e irse a otras partes del cuerpo. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta o comentario? Nadie. Bueno, tenemos el vaso. El ganglio linfático y el vaso son órganos linfoides periféricos o secundarios encapsulados, en la clasificación que habíamos visto anteriormente al principio de esta clase. Y el vaso tiene dos grupos de tejido, la pulpa blanca y la pulpa roja, como se acordarán ustedes. La pulpa blanca es la parte linfoide y la pulpa roja es la parte hemática. Recuerden que el ganglio linfático es un filtro de linfa y el vaso es un filtro de sangre. Así que la pulpa roja en realidad es un filtro de sangre. Tiene cordones anulares, por se llama, y son muy importantes para entender cómo va a funcionar. Y vean ustedes cómo una disposición de vasos sanguíneos muy peculiar que le permite participar en relación con el sistema linfoide. Por ejemplo, hay arterias centrales de los folículos linfoides, en este caso, aunque tienen aquí el corpúsculo de Morgagni antiguamente. Y podemos reconocer que el folículo ocurre en el ganglio linfático es zona B, se producen linfocitos B. Mientras que la vaina periarteriolar, el manguito perivascular de linfocitos en algunos sitios, en las arterias penicilio, es de linfocitos T. La pulpa blanca tiene dos regiones,
repito, la vaina periarteriolar del folículo, el folículo es de linfocitos B, la vaina periarterial de linfocitos T. Eso es la pulpa blanca. Y por el otro lado la pulpa roja, el filtro de sangre. Y aquí tienen ustedes los cordones esplénicos, los senos esplénicos. Los senos esplénicos son un tipo de capilar con paredes incompletas, tienen grietas, con un esqueleto de un armazón de fibras reticulares también incompleto, que facilita que las células entren o salgan con facilidad de esa región. Pues, se dice que hay circulación abierta y circulación cerrada, al final te vamos a ver algo de eso. Y esto facilita que los componentes de la sangre puedan ir, en su caso, hacia los cordones esplénicos y si alguna célula sobrevivió en el cordón esplénico, regresar al seno esplénico. El seno esplénico es el que transporta la sangre, es una especie de capilar especial. Y cordón esplénico es la parte que tiene sangre, pues, pero está fuera de los vasos sanguíneos, es parte del parénquima. Aquí tienen ustedes los sinusoides. Se caracterizan, desde que digan sinusoides, porque tiene la pared incompleta, tiene ventanas o fenestras, como se puede llamar. Aquí lo pueden ver en el dibujo que está en la esquina superior a su izquierda. Pueden ver flechitas que atraviesan la pared, que nos hablan de que hay espacios entre células y células endoteliales. Las células endoteliales son altas además, y eso se puede reconocer con facilidad. Y pueden ver ustedes que la sangre entonces sale y entra de los senos esplénicos, o sinusoides esplénicos en este caso. Así que esto da origen a varias teorías interesantes sobre la circulación de la sangre en el vaso. Aquí tienen un diagrama mejor que lo que les comentaba a ustedes. La arteria, una arteria central, alrededor de la cual se sitúan los nodos esplénicos o folículos linfoides en este caso. Y más adelante surgen arterias penicilias que tienen una vaina arterial, se llaman capilares envainados. Y estos son los linfocitos T. Aquí en el folículo, linfocitos B, y en las vainas, los linfocitos T. Y bueno, al final todos ellos son centinelas que están vigilando que si aparece algún antígeno extraño en la sangre, bacteria o tumor o lo que fuera, pues responder en consonancia con él. Bueno, este es tomado del mejor libro para mí de histología, de Stevens, y aquí se puede reconocer la circulación. Hay una circulación abierta, hay una circulación cerrada, y hay un tercer tipo de circulación acá en el cual no hay sinusoides. Vean ustedes, llega la sangre desde abajo, en la parte inferior, donde veo una flecha negra hacia arriba, que entra en un dibujo de un vaso sanguíneo, supuestamente, una arteria. Vean ustedes cómo la sangre llega por una arteria, viaja por una arteria central, sale por arterias penicilias. Las arterias penicilias son las que están envainadas. De la arteria central salen otras arterias que van a formar diversos plexos y es toda una estructura bastante complicada según esto. Diversos senos y macrófagos y demás. Nada de eso les voy a preguntar, no está en su curso, para ilustrar que no hay un acuerdo o un consenso definido sobre la histología del vaso. Esta es la mejor que yo conozco. Bueno, aquí ustedes pueden ver que hay un folículo linfoide, que es una zona B, y que hay la zona T, de las vainas periarteriolares. Inclusive hay senos en la zona marginal, etc. No hay que olvidar, insisto, una vez más, el vaso es un órgano que filtra sangre y los antígenos presentes en la sangre serán reconocidos por linfocitos T de la vaina periarteriolar o linfocitos B de los folículos linfoides. Luego hay que tener en cuenta el sistema linfático, el tejido linfático periférico, el que no está encapsulado. Y mucho de él está en las superficies corporales, es el llamado tejido linfoide asociado mucoso o MALT. El más conocido es el del intestino. La placa de Peyer tiene una cubierta de unas células que no son intestinales propiamente. Son células que interfazan, que unen o vinculan al sistema inmune con ciertos antígenos. Esa es la idea. Llaman células M.
Ustedes pueden ver que la célula M tiene grandes pliegues de la membrana celular, pliegues en los cuales se alojan células linfoides e interactúan con células dendríticas. Y esto puede determinar cómo van a ir activando las células y cómo van a ir funcionando. Vean que la célula M no tiene microbiosis, por eso es fácil de reconocer al microscopio. Y cuando son muchas células M y forman una placa de Peyer, se puede reconocer a simple vista, por supuesto. Por último, la última de esta presentación, una reconsideración del viaje, pues, de la circulación de linfocitos. Este está más complicado del que hemos visto anteriormente. Vean ustedes, podemos empezar donde queramos. Por ejemplo, aquí. El linfocito se da en la placa de Peyer, que por la sangre se va a la lámina propia. Recuerden que los linfocitos generalmente están en la mucosa. Separándose de la mucosa, de la submucosa, hay una capa de músculo que se llama muscular de la mucosa. Entonces, llega después de la submucosa a la capa muscular. La lámina propia es el tejido conectivo de la mucosa. Así que los linfocitos generalmente van en la mucosa, sea en la placa de Peyer o en otras partes. De ahí pueden ir a la salival, la mama, tracto genitourinario, pulmón. Son solo algunos ejemplos que les comentaba en la fase previa. Nuestros órganos y nuestros vasos tienen marcas que parecen letreros de autopista que señalan dónde está situado. Si la célula está en un vaso sanguíneo del hígado, hay letreros que dicen hígado. O quimiosinas, mejor dicho, que marcan que ese es el sitio del hígado por célula va a aplicar a ese lugar. Hasta acá. ¿Dudas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nadie. Bueno. Entonces, vamos por otra presentación. Vamos por otra presentación. Ya vamos a empezar la parte de enfermedades. Ahora sí. Déjenme ver. Es este. Bien. En lo que hemos llevado hasta ahorita de este módulo, hemos visto generalidades sobre el sistema inmune. No es un curso de inmunología, es solamente un repaso de los conocimientos mínimos para que se pueda entender lo que sigue. Si ustedes tienen alguna duda o lo que fuera, pueden preguntar o consultar otros textos, que es la mejor solución, pero bueno, como ustedes prefieran. Entonces vamos a hablar del sistema inmune. En algún momento les dije que las enfermedades del sistema inmune se pueden reunir en 4 grupos o categorías, como le quieran llamar. Puede que el sistema inmune reaccione en exceso, o sea, reconoce un antígeno, pero la respuesta es abrumadora. Hagan de cuenta que alguien, ¿qué podríamos decir? Encuentra una cucaracha en su cocina, ¿no? Pero en vez de matar a la cucaracha, rocía de gasolina y quema la cocina. Mucho es cierto, pero los destruyó más de lo que tocaba. Esas son las reacciones por hipersensibilidad. Es una respuesta a un antígeno extraño. Eso es normal. Lo que no es normal es la intensidad de la respuesta, que es demasiada. Segundo grupo. Vamos a reconocer antígenos propios y no responder contra ellos. Pero ¿qué ocurre si reconocemos al antígeno propio y no lo reconocemos como propio? Pensamos que es extraño, vamos a responder contra él. Y entonces tenemos a las enfermedades autoinmunes, que son muchísimas también. Hay un punto de confusión. Los mecanismos de enfermedad de la hipersensibilidad son los mismos mecanismos de la autoinmunidad. Y de hecho, en su libro, cuando habla de hipersensibilidad, lo que da es dar ejemplos de autoinmunidad. Cosa que es curiosa por decirlo, pero bueno, es una realidad. Así que espero que no se vaya a confundir. Si el antígeno es extraño y la respuesta es excesiva, es hipersensibilidad.
Si el antígeno es propio y hay respuesta, cualquiera que sea la respuesta, porque lo normal es que no haya respuesta. Repito, si el antígeno es propio y hay respuesta, es autoinmunidad. Ahí no evaluamos si es poco o mucho. Evaluamos que hay o que no hay. Si hay respuesta, es autoinmunidad. Si no hay, es tolerancia. Estamos normal. Tercera opción. Se presenta el antígeno y no hay respuesta. Inmunodeficiencia es el grupo de enfermedades. Hay una terminología ahí que vamos a revisar en su momento, no se acuerdan ustedes. Inmunosupresión es la otra palabra. ¿Cuándo es inmunodeficiencia? ¿Cuándo es inmunosupresión? Esa diferencia se ha perdido. Prácticamente ahora todo el mundo habla de inmunodeficiencia. Pero bueno, no está de más saber algo. Y por último, el último grupo son alteraciones derivadas del avance tecnológico del trasplante de tejidos. Eso no ocurre en la naturaleza, al menos hay una forma de entenderlo, ya les comentaré. No es un trasplante como tal, pero es un ejemplo muy interesante. Pero bueno, el trasplante de tejidos, insisto, es el implante de un tejido de una persona en otra persona diferente. Rara vez es en la misma persona, también eso existe. Y eso no tiene problema, porque si es el tejido de la misma persona, ahí no hay rechazo. El problema surge cuando le pasamos tejidos de una persona a otra diferente, entonces puede haber rechazo y eso es lo que vamos a estudiar. Así que son 4 temas: hipersensibilidad, inmunodeficiencia, rechazo y trasplante. Nuevamente recordemos, el sistema inmune puede ser innato o adaptativo. El innato incluye 2 líneas de defensa, la que está en la superficie, integridad de la mucosa, mecanismos físicos, mecanismos químicos, etc. La colonia, las bacterias o el microbioma normal, residente, que también nos protege contra agentes patógenos. El sistema adaptativo, que tiene 2 brazos, el humoral formado por linfocitos B y sus anticuerpos, y el celular formado por linfocitos T y sus diversas funciones, linfocitos T citotóxicos o linfocitos T cooperadores. Bien. La respuesta inmune normal nos debe defender. Aquí dice patógenos, pero insisto en el punto que es contra el extraño, porque microbios por supuesto son extraños, pero los tumores también son extraños. Ya sabemos que hay inmunidad natural innata y inmunidad adaptativa. La inmunidad innata o natural está mediada por células que están presentes. Van a reaccionar contra cualquier agente patógeno, es una primera línea de defensa. Y lo más importante sería eliminar tejidos dañados, células muertas, etc. Y nuevamente lo puse en rojo. Hay gente que sugiere que la inflamación es parte de la respuesta inmune innata. Yo afirmo que se complementan, van juntas, pero son diferentes. No es parte de, por lo que ya les he comentado. La inmunidad adaptativa es más potente, entra en acción cuando falla la inmunidad innata y en general, pues obviamente su acción es sobre todo de protección, esa es la idea. Y tiene 2 brazos, como decía ustedes, de anticuerpos, humoral o de células B y celular de células T. Va a, en el caso de los agentes patógenos, a neutralizarlos y eliminarlos, en el caso de las células tumorales, a eliminarlas completamente. En la inmunidad innata tenemos que hay barreras epiteliales, ya las comentamos, en la primera línea de defensa, células fagocíticas, dendríticas, células NK, en la segunda línea de defensa, además de complemento y diversas otras proteínas que pueden reconocer agentes infecciosos. La inmunidad innata, según los expertos, incluiría células fagocíticas, células dendríticas, algunas células epiteliales. Van a reconocerse los PAMs, que son patrones moleculares asociados al patógeno, ya sea la presencia de azúcares como fucosa o glucosa, o la presencia de aminoácidos como la metionina, o alguna otra característica, lipopolisacáridos, etc. Y estos patrones moleculares no son infinitos, son muy pocos, parte de diversos microbios, y obviamente hay receptores para patrones moleculares que pueden reconocer la presencia de bicho. Además, patrones moleculares de patógeno, hay patrones moleculares de daño de tejido, que son sustancias que libera el tejido lesionado o necrótico.
Bueno, si hay un patrón molecular de daño o un patrón molecular de patógeno, decía, tiene que haber un receptor que reconozca el patrón. Los receptores, pues no son muchos que digamos. Dice, hay unos 100 diferentes receptores con unas 1000 diferentes moléculas que pueden reconocer. Este esquema ya lo habíamos visto alguna vez en una clase previa. Recuerden ustedes que los receptores pueden ser TOL, RIG, NOT o TINES. Hay muchos más, pero bueno, estos son los que trae su libro para no meternos en líos. Los receptores que miran a la membrana son de superficie. Los TOL, por ejemplo, reconocen productos bacterianos, los denomina polisacáridos también bacterianos. En el caso de los TOL, podrían estar dentro de vesículas endosomas, a partir de que se pellizca la membrana celular y se invagina, penetra la célula y luego se separa. Entonces forma un endosoma. Ahí se pueden reconocer fragmentos de microbio. Y en el citosol tenemos a los receptores semejantes a NOT, los receptores semejantes a RIC, que reconocen también diversos tipos de moléculas. Bien, los receptores que reconocen patrón están en la membrana celular, en la membrana del endosoma o en el citosol. Ya lo habíamos visto en el dibujo anterior. En cuanto a los receptores TOL, hemos visto tablas anteriormente. Ustedes pueden ver que hay unos 10. Van en pares. A veces es el mismo número de TOL. Uno, por ejemplo, 2 y 2. Y a veces son números diferentes. Y reconocen diversas características. Por ejemplo, los que están en la membrana plasmática, si son TOL, reconocen productos de bacteria. Y si son TOL, también endosoma para reconocer ARN o ADN de virus o de bacteria. Bien, al reconocerse a los microbios, en este caso, se estimula la producción de mediadores de inflamación, citocinas antivirales o interferones, se promueve la activación de linfocitos y se activa la respuesta adaptativa. Bien, aquí seguimos comentando algo parecido que vimos en el dibujo anterior. Bueno, aquí algunas características de receptores tipo NOT y tiene que ver con el inflamasoma. Hay receptores, especialmente NOT1 y NOT2, que reconocen diversas sustancias, pero estos son semejantes a NOT, no son exactamente iguales. ¿Qué van a reconocer? Productos de célula necrótica, como ácido úrico, ATP, reducción o pérdida de potasio, muy importante, o productos microbianos. Y lo que va a ocurrir es la activación del inflamasoma, que a su vez activa la caspasa 1, que a su vez activa la interleucina 1, y todo esto va a producir cambios asociados con estas citocinas. Y bueno, esta vía del inflamasoma del receptor semejante a NOT es importante en enfermedades como gota, con la presencia de cristales de urato. La obesidad puede causar esta hepatitis, ya les había comentado, la presencia de ciertos lípidos, o la aterosclerosis con la presencia de cristales de colesterol. El inflamasoma, estamos hablando aquí, no se les olvide, de entrada del sistema inmunológico. Es una especie de rueda de carreta, que lo van a reconocer ustedes. Vean que llega una bacteria y se activan un sensor NLRP3, un adaptador y la caspasa 1. Y pueden ver que varios sensores y varias caspasas forman al inflamosoma, que es como una rueda con 6 brazos. 6, creo, no tenía 7, pero bueno. También se puede activar no solamente por bacterias, sino por productos de bacterias, productos bacterianos, cristales, salida del potasio, especies reactivas de oxígeno, etc. Aquí tienen arriba una especie de anillo violeta que muestra que el potasio está escapando. Así que la reducción de potasio en el interior de la célula puede activar al inflamasoma. El caso es que el inflamasoma activa la caspasa 1, que activa a su vez a la interleucina 1, y esto induce la activación de diversos genes que van a facilitar la respuesta inmunológica. Bueno, entonces ya me había adelantado acá. Otros receptores, recuerden la imagen que vimos hace un momentito, del tipo lectina, están en la membrana de los macrófagos, críticas, pueden detectar
fragmentos de azúcar de pared de hongos, evocar una respuesta inflamatoria, y por supuesto tiene receptores sólicos que pueden reconocer a los virus o estimular la producción de citocinas. Otros receptores acoplados a proteína G, CNTC, neutrófilos, macrófagos, etc., reconocen péptidos bacterianos que comienzan con N-formilmetionina, no se les olvide, muy importante. Todas las bacterianas y muy pocas proteínas de mamífero se inician con N-formilmetionina. En alguna otra parte de su libro dice que la N-formilmetionina es muy característica de bacteria y no se encuentra. Pero bueno. Lo importante está en que el receptor acoplado a proteína G que reconoce esto, pues estimula también la respuesta quimiotáctica a la estimulación de los neutrófilos. Otros receptores, el receptor de manosa, que reconoce azúcares del microbio. Les he comentado que la manosa es típica del microbio, no exclusiva. Las enzimas que van a terminar en la parte de Golgi y de ahí a los lisosomas suelen tener manosa. Pero bueno, es muy característico de pared microbiana. Entonces estos receptores inducen fagocitosis de los microbios. Y receptores en el citosol, que ya hemos comentado, los RLR, que son los semejantes a RIC, y los NADR, que son los semejantes a NOD. Ven ustedes. Los NOD, los RIC, los TLR, etc. Bien. ¿Qué va a ser la inmunidad innata? Acuérdense, innata. Bueno, inflamación. Hemos insistido muchísimo que la inflamación es un mecanismo de respuesta a la lesión, por la causa que sea. Y evidentemente el sistema inmune puede causar lesión en los tejidos o la presencia de ciertos agentes infecciosos o tóxicos puede producir una respuesta de inflamación evocada por la respuesta inmune en la mayor parte de los casos. O simplemente la presencia del cuerpo extraño, porque como si recuerdan ustedes, no todo califica para antígeno. Para hacer un antígeno, recordemos la primera clase, hay que tener un peso molecular determinado. Si es muy chiquito, no es antígeno. Hay que ser extraño al cuerpo, algo muy importante. Hay que ser complejo, etc. Bueno, entonces, la inflamación es muy importante. Después de todo, se activa el complemento, se activan células macrófagos, células fagocíticas, nucleares. Y todo esto pues, va a producir la respuesta inflamatoria. Y la presencia de interferón 1 sobre todo, va a producir destrucción de virus. Y es una defensa antiviral importante. ¿Y qué ocurre con la inmunidad adaptativa? Pues tiene linfocitos y sus productos, incluyen los anticuerpos. Puede reconocer una gran cantidad de sustancias extrañas. Ya hemos dicho que hay dos versiones o dos brazos. La humoral, mediada por anticuerpos producidos por linfocitos B, y la celular, mediada por linfocitos T. Hay citotóxicos que causan daño a la célula y T cooperadores que organizan o regulan la respuesta inmunológica. Bueno, los anticuerpos están disueltos en los líquidos corporales. Puede ser la sangre, o líquido intersticial, o líquido transcelular, no importa. Y eso es muy importante porque nos protege contra patógenos extracelulares que estén en la sangre o en los líquidos que no son la sangre, como fuera. Y los linfocitos T pues, pueden trabajar de varias maneras. Por ejemplo, pueden matar a la célula infectada, esto lo hacen los T citotóxicos, o pueden activar a otras células como los macrófagos y entonces inducir la muerte de la célula extraña por medio de la fagocitosis. Y eso sería el trabajo de las células T. Así que la T cooperadora estimula a otra célula fagocítica para matar al bicho y la T citotóxica directamente va y mata a la célula infectada. Muy bien, entonces terminamos acá esta parte y procedemos a suspender. Nuevamente, preguntas, aclaraciones, comentarios. Espero no estar yendo demasiado rápido, pero mucho de eso ya lo estudiaron ustedes en inmunología, en histología, en fisiología, así es que no quiero ofender a su inteligencia. Nada, jóvenes. Todo bien, doctor. Muy bien. Pues qué bueno que va todo bien. Continuemos.
Ahora vamos a empezar, ahora sí ya con la parte de enfermedades. Bien. Comenzaremos con la hipersensibilidad. Pero no se les olvide, en sentido estricto, hipersensibilidad es la respuesta excesiva contra un antígeno extraño. Esa es la idea. Bueno, ¿cómo estudiarlo? Porque los mecanismos de hipersensibilidad son los que vamos a ver en otras categorías de enfermedad. Así que es muy importante reconocerlo. Por eso dice ahí que es la base de la patología asociada con enfermedades inmunológicas. Es muy importante tener en cuenta que la primera exposición a un antígeno, a cualquier antígeno, implica que el sujeto se enferme, si es un agente patógeno, o no tenga un cuadro clínico aparente, aunque es agente patógeno, no es sensible al agente patógeno, o no es un agente virulento. Voy a aclarar este punto para que no haya confusión. Pensemos en el COVID. Nunca he estado expuesto al COVID. ¿Cuál es la primera posibilidad? Es que no tenga nada. Me infecte, pero esté asintomático. Ya sabrán ustedes que se calcula que la mitad o poquito más de las personas que se infectan no se enferman, son asintomáticos. Segunda posibilidad. Me infecto y me enfermo, pero tengo una enfermedad leve. Que mi respuesta es bastante buena. Así que tendré dolor de garganta, fiebre, malestar general, tos, no sé lo que ustedes quieran, pero no requiero hospitalización ni nada, la puedo pasar tranquila. Tercera posibilidad, la peor, la que conocemos, la que hemos oído. Me enfermo y me quedo gravísimo y termino en terapia intensiva. ¿Por qué razón? Porque mi respuesta no es adecuada, no es tan potente o no es tan buena, aunque inicialmente fuera yo una persona sana y normal. Entonces, ¿por qué vemos que la gente que termina hospitalizada, intubado y demás suelen ser ancianos o diabéticos o gordos o, en fin, gente que tenga alguna otra enfermedad? Pues precisamente por eso, porque tienen ya un sistema inmunológico debilitado o menos potente y entonces la enfermedad va a ser menos grave en personas jóvenes y sanas que en este tipo de personas de alto riesgo. Ese es un primer punto. Pero hay que tener en cuenta que ser joven y aparentemente sano no es ninguna garantía, también se mueren algunos. Esto nos quiere decir que nuestro sistema inmune puede reaccionar de varias maneras. Así que acabo de decir que cuando tenemos una infección por un agente patógeno puede haber varias respuestas y eso es normal. Desde que no tengamos ningún síntoma porque nuestro sistema inmune reacciona maravillosamente hasta que tengamos algunos o hasta que estemos graves. Pero lo importante es que en esa primera respuesta, sin importar la consecuencia clínica, en esa primera exposición, vamos a armar una respuesta. La segunda vez que nos expongamos, entonces deberíamos librarnos de la enfermedad. De ahí la idea de inmunidad. No nos vamos a enfermar. Nuevamente, ciertas personas de riesgo, ancianos, gentes con cáncer, gentes con diabetes, etcétera, probablemente no les funcione porque el inmunológico con la primera exposición no fue muy buena o, aunque una buena respuesta, es de corta duración y el paciente puede volver a infectarse. El COVID, por ejemplo, platicando con algún colega, me decía que se han documentado casos de personas que estuvieron enfermas y tiempo después se volvieron a enfermar. De hecho, el chisme que me contaron se murió. A los 3 meses, imagínense ustedes. Se enfermó la persona, que fue una enfermera, por cierto. Se enfermó, estuvo en terapia, se recuperó. A los 3 meses se vuelve a enfermar y se murió. O sea que la inmunidad que tomó no le sirvió de nada, o era muy pobre, o lo que ustedes quieran. Bien. Decíamos que la hipersensibilidad puede ser provocada por antígenos ambientales, microbianos o no microbianos, y antígenos endógenos. Aquí es un error, hay que insistir en ello, porque si es antígeno endógeno es enfermedad autoinmune. Y se supone que debemos distinguir entre ambas, no es lo mismo. Es como la distinción entre trombosis y embolia. Los médicos perezosos dicen tromboembolia para no pensar.
Pero en realidad son dos cosas diferentes, con mecanismos diferentes, como hemos estudiado. Así que yo sí insisto aquí que la hipersensibilidad es de antígenos exógenos y la autoinmunidad es de antígenos endógenos. Hay que tenerlo muy presente. ¿Qué antígenos son exógenos? Pues hay una gran cantidad. Microbios, por supuesto, agentes químicos, medicamentos, alimentos, polen, polvo, en fin. Y la respuesta puede ser desde algo sencillo, con poca molestia, hasta algo mortal. Bien. Hay un balance mantiene el sistema inmune acotado. El balance se da entre los activadores de la respuesta inmune y los reguladores o supresores de la respuesta inmune. Por supuesto, tiene que haber una respuesta inmune, pero esa tiene que ser adecuada o proporcionada a la estimulación. Si es excesiva, como les decía, puede causar más daño que lo que produciría el propio antígeno. Y esto se relaciona con herencia. Herencia que tiene que ver con el complejo principal de histocompatibilidad. En algún momento les decía a ustedes que hay ¿cómo podemos decir? Dos partes de la respuesta inmune que se tienen que conectar. Por un lado tenemos a los linfocitos B y T que pueden responder a cualquier antígeno que se nos presente. Esa es una afirmación dogmática, pero al parecer 100% válida. Insisto y repito, responder a cualquier antígeno que nos presente los linfocitos. Y por otro lado, tenemos al complejo principal de histocompatibilidad, que teóricamente respondería a los antígenos, pero, ustedes pueden ver, la respuesta a los antígenos es variable. A veces sí responden, a veces no responden. Y eso determina susceptibilidad a las enfermedades. Si yo tengo un complejo principal que reconoce al bicho, pues lo podrá presentar a mis linfocitos que reconocen el antígeno, tengo una buena respuesta y me salvo. Pero si mi antígeno principal no reconoce al antígeno, no reconoce al bicho, el bicho puede llegar y hacer su fiesta en lo que se forma una respuesta inmune, si es que se forma. Así, hay personas que cuando se infectan no les pasa nada porque responden muy bien. Y hay, como decía, el COVID, que son asintomáticos. Y hay personas que cuando se infectan, pues se les va muy mal y hasta se mueren. Y que en el caso del COVID son pocos, hay enfermedades que son más graves. Entonces varía para cada enfermedad. Pero bueno, eso porque tuvieron la mala suerte de que sus genes del complejo principal no reconocían adecuadamente al virus. Esa es una posible explicación. Y los mecanismos de lesión en las respuestas de hipersensibilidad son los mismos que observa uno en la defensa con diversos antígenos patógenos. Así que lo importante de la hipersensibilidad es la falta de control. Aquí no tiene reacciones mal controladas, excesivas o mal dirigidas. Y aquí viene la clasificación de las enfermedades por hipersensibilidad. Ustedes ya la habrán oído. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Ahorita lo vamos a revisar. Y esto depende del mecanismo inmunológico que participe. Esto es importante para distinguir la forma en la que la respuesta inmune causa daño y las manifestaciones clínicas. Y es muy importante reconocer que hay muchos mecanismos operativos en una sola enfermedad. Y eso es muy importante porque mucho de lo que se dice aquí conceptualmente es falso. Se los voy a ir explicando poco a poco, pero bueno, ahorita voy un poco sobre ello. Y vamos a resolver primero de los tipos y luego voy sobre la crítica a esta clasificación. Los principales tipos son los que ya conocen ustedes. Clase 1 o tipo 1 de hipersensibilidad llamada de hipersensibilidad inmediata. Tiene que conocer los dos nombres. En el examen puede venir como 1 o puede venir como inmediata y ustedes lo deben conocer. Se relaciona con linfocitos TH2, con cuerpos IgE, células cebadas. Y lo importante aquí es que la célula cebada es la célula efectora que libera mediadores químicos de la inflamación. Esa es la idea básica. Todavía no es lo importante, pero bueno, ahí vamos. Segundo punto, por cierto, se me olvidaba, no está acá, es alergia. Se le puede llamar también alergia del tipo 1 y es exactamente sinónimo. En el tipo 2 son alteraciones mediadas por anticuerpos.
Aquí arriba hay anticuerpos también, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ahorita vamos sobre eso. En este caso, hay IgG e IgM, ahí tienen una primera diferencia en el tipo IgE, el tipo 2 son IgG e IgM, que van a causar lesión por fagocitosis o destrucción del tejido. Y hay una variante aquí en la cual el anticuerpo interfiere con la función de la célula. Luego los explico con más detalle, insisto, esto está muy pobre, pero la idea básica es esta. Y aún así no es la idea básica. En el tercer tipo tenemos complejos inmunes. En este caso, nuevamente IgG o IgM van a encontrar el antígeno en la circulación y ahí mientras están flotando en los líquidos, dice la circulación, pero puede ser fuera de los vasos sanguíneos también, puede ser en el tejido. Y ahí en el líquido intersticial o en el plasma se forma el complejo antígeno-anticuerpo que va a producir lesión. Tipo 3 o mediado por complejos inmunes. Luego tenemos el tipo 4, en el cual no hay anticuerpos, solamente son células. Pueden ser T o T citotóxicos. Acá su libro dice que son TH1 y TH17. En realidad también son los TH2. También pueden participar. Su libro dice que los TH2 son parte de la hipersensibilidad inmediata y no se consideran del tipo 4. Pero esto no comparten otros autores en otros textos. Y hay muchas razones para suponer que en realidad los tres tipos de C pueden causar reacción de tipo 4. No solamente dos en su libro. Bien, ¿cuál es la crítica a esto? Vamos a pasar aquí a la tabla para que quede más claro. En primer lugar, pareciera que un mecanismo es para una enfermedad y eso no es cierto. Una sola enfermedad, el ejemplo clásico lupus eritematoso, puede tener 2 o 3 mecanismos. Así que lo decimos, y ahí lo dice su libro, prototipos o ejemplos de reacción de hipersensibilidad tipo 2, por ejemplo, tal y tal y tal. No siempre es cierto. A veces hay 2 o 3 tipos, pero no lo presento. Ese es por un lado. Y por otro lado, el antígeno puede causar cualquiera de los 4 tipos de lesión, de mecanismos de daño. Así que ni es por la enfermedad, ni es por el antígeno. Los herejes, entre los cuales me incluyo, pensamos que la clasificación debería ser de otro tipo. Causada por anticuerpos, ahí no me interesa si es 1, 2 o 3, sino que es por anticuerpos. Causado por células, que sería el tipo 4, y mixto, dos cosas. Así que esa sería una clasificación. No es invento mío, ojalá fuera yo tan inteligente. Es propuesto por diversos autores, pero no ha pegado. Y no es nada nueva, tiene más de 20 años. Todavía los libros de patología y de inmunología siguen hablando de estos 4 mecanismos. Que al inicio, repito, los herejes tienen muy buenas ideas para decir que esto no es lo correcto. Pero como es lo que trae su libro, pues es lo que tengo que preguntarles en el examen y es lo que les voy a enseñar a ustedes. Pero a lo largo de esta parte de inmunopatología, en varias clases, no en un solo momento, les iré haciendo observaciones para enfatizar que esta clasificación no es la mejor del mundo. Y vamos a comenzar con la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata. Y aquí tenemos un esquema que ilustra muy bien esta situación. Vean ustedes, es una tabla con dibujitos en la cual arriba hay una fila en azul que dice tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Eso significa que esta tabla la vamos a ir viendo varias veces a lo largo de esta y la siguiente clase para ir recordando en qué vamos. En este momento solo vamos a ver la primera columna que dice reactivo inmune o reactivo inmunológico, antígeno, mecanismo efector y ejemplo. Y la segunda columna la dice tipo 1. Bien, esto se lo aprende en memoria y ya dieron el primer paso para aprender muy bien hipersensibilidad inmediata. ¿Qué cuerpo participa en la tipo 1, IgE? ¿Qué antígeno participa? Un antígeno soluble. Quiere decir un antígeno disuelto en los líquidos corporales. No es suficiente, hay mucho más que decir del antígeno, pero bueno, de momento es soluble. ¿Qué célula es la efectora? La cebada, que es la que va a hacer el desastre. Aquí falta otra célula, la célula reguladora, que es TH2. TH2 es la que determina, la que inicia el problema.
no es la que hace el problema lo hace la cebada, pero bueno. Y el dibujito ilustra cómo funciona la cebada. Tenemos a una célula cebada, aquí ven una célula amarilla con puntitos negros adentro y su núcleo. Los puntitos negros son los gránulos de secreción de la célula cebada. Y vean que en la superficie tiene los anticuerpos, la IgE pegada. Entonces ahí tienen el primer punto. La inmunoglobulina E está en la superficie de la célula cebada. Y luego ven una especie de hilito rojo enrollado, que es el antígeno, que se va a pegar, cuando menos a 2 IgE. Tiene que ser muchos, ¿no? Pero cuando menos a 2, juntas. Y esto va a determinar que se altere la membrana de la célula cebada y se facilite la degranulación, liberando el contenido de los gránulos que tienen mediadores químicos preformados, sobre todo histamina. ¿Se acuerdan ustedes? Heparina, y no sé qué otra cosa más. Enzimas también puede tener. Pero sobre todo, en este caso, nos interesa la histamina. Así que esto es fundamental. Lo demás no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en las siguientes clases. De otro libro, la misma cosa, para que su cerebro quede fijo en la idea. ¿Qué involucra? Aquí sí ya lo dice, por eso lo puse TH2, IgE, que es el anticuerpo, célula cebada, y aparece también el eosinófilo. ¿Cuál es la diferencia? Los primeros aparecen desde el principio, el eosinófilo únicamente aparece cuando la lesión cuando ya tiene un tiempo de evolución, pero también es importante, ya lo comentaremos. Y esto lo veremos o implicaremos que la lesión se debe a la liberación de mediadores químicos, que ya habíamos comentado, aminas vasoactivas, mediadores lípidos, citocinas. No se olviden que la célula cebada produce mediadores celulares preformados, primarios, la histamina es el ejemplo, pero también secundarios. Denle tiempo a la célula cebada y nos empieza a liberar leucotrienos y prostaglandinas, que son los mediadores lipídicos, acuérdense ustedes. Bueno, pero no solamente son células cebadas, también pueden llegar neutrófilos, aunque son pocos, y por supuesto eosinófilos, que van a liberar también otras citocinas. Bien, se llama inmediata porque la reacción ocurre con gran rapidez. Existe una condición para que la reacción ocurra, y es que el individuo tiene que estar sensibilizado. Y aquí es un punto donde su libro quizá no lo menciona con claridad. Voy a tratar de repetírselos a ustedes varias veces para que sea claro. Vamos a empezar las repeticiones. Para que haya una respuesta inmune, perdón, lo estoy diciendo mal. La primera exposición al antígeno es contra un sujeto que nunca lo ha encontrado, es la primera vez. Entonces no va a haber una respuesta inmune en ese primer momento de contacto. Tienen que pasar 2 semanas para que aparezca una respuesta inmune potente. ¿Se acordarán que vimos un esquema que ilustra cómo se forma la respuesta contra un antígeno en una clase previa? Cada vez tarda unas 2 semanas en que tengamos una buena respuesta. Durante esas 2 semanas estamos enfermos. Un poquito menos, pero estamos enfermos. Cuando se forma la respuesta y ya hay anticuerpos y células T, entonces se combate al agente causal y nos libramos, nos curamos, vamos a decirlo. Recurriendo al ejemplo de las enfermedades infecciosas, es lo que ocurre cuando tenemos un catarro. El catarro es una enfermedad causada por cientos de virus diferentes. Así que no es ninguna sorpresa que este año me infecte un virus y el otro año me infecte otro virus. Desarrollé inmunidad contra el primer virus. Recuerden que la inmunidad adaptativa es específica. Pero no tengo inmunidad contra el segundo virus. Así que cuando el segundo virus llega es como si fuera la primera vez. Es la primera vez para ese virus. Así que me vuelve a dar catarro. El cuadro clínico es el mismo, pero el agente causal es diferente. Supongamos que el primer virus que me infectó regresa el próximo año y me quiere volver a infectar el mismo virus del año pasado. Bueno, ahora sí, voy a reaccionar rápido y temprano contra ese virus y ya no me voy a enfermar. Esa es la idea de inmunidad. Bueno, pero estamos hablando de hipersensibilidad. En este caso quiere decir que hubo una primera vez de exposición en la cual no hubo respuesta porque no se reconocía al antígeno. La persona, de hecho, en este caso específico de las alergias, puede que ni siquiera se dé cuenta de que estuvo expuesto
O quizás sí lo recuerde, pero no le haya dado importancia porque no pasó nada. Hasta la siguiente vez que se expone, entonces va a tener problemas. Vamos a usar un ejemplo para que quede claro. Hay personas que son alérgicos a los mariscos, a los camarones, por ejemplo. La sensibilidad puede aparecer y desaparecer. No siempre desaparece, pero bueno, a veces ocurre. Y aparece cuando, ¿quién sabe por qué? Pues una persona podría comer camarones y de pronto un día cualquiera se vuelve alérgico. En fin, supongamos que una persona primera vez en su vida que come camarones. Le sirven su cóctel de camarones o ceviche de camarones, lo que sea, y se los come, no pasa nada. Primera vez en su vida. Pero, sin que ella lo sepa, se volvió alérgico. Desarrolló una reacción inmunológica. Como tiene factores de susceptibilidad, va a ser excesiva su respuesta, pero no ha ocurrido porque no se puede exponer. Bueno, siguiente vez que esta persona vuelve a comer camarones, ahora sí va a tener una reacción alérgica, que es el otro nombre de las reacciones inmediatas o de hipersensibilidad tipo 1. Así que por eso decimos que es inmediata siempre y cuando el paciente esté sensibilizado, o sea la segunda vez o tercera o cuarta que se expone a la gente. Espero que eso quede muy claro. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya hay IgE. Para que hubiera IgE, obviamente la persona tuvo que haber estado expuesto obviamente al mismo antígeno. Esa IgE se formó y se fue a depositar en la superficie de la célula cebada. Cuando el antígeno regresa, en algún momento, el antígeno que es soluble, acuérdense ustedes, llega al IgE que está en la superficie de la cebada y activa a la célula cebada que libera sus gránulos. Y eso es la alergia. Aquí lo tienen ustedes. Y el antígeno se llama alergeno. No se les olvide, el alergeno es un tipo de antígeno especial. Recordemos nuevamente que antígeno se le llama a una molécula que se une a un receptor de célula T o receptor de célula B. Si ese antígeno produce una respuesta inmune, se le llama inmunógeno. Por la razón que ustedes quieran, la mayor parte de la gente asume que todo antígeno es inmunógeno, por eso no es cierto. Hay antígenos que no son inmunógenos. Algunos de los antígenos que no son inmunógenos, algunos cumplen requisitos, pero simplemente no son inmunógenos. Pero algunos otros no son inmunógenos porque son chiquitos, no tienen peso molecular alto. A eso se les llama aptenos. Entonces, el apteno es un antígeno que no es inmunógeno, pero se vuelve inmunógeno si ese apteno llega a otra molécula de mayor peso molecular, que le hace entonces ser activa. Por ejemplo, el ejemplo clásico es penicilina. La penicilina, para que sea reactiva, se tiene que unir a una molécula como albúmina para que produzca una reacción. Esa es la noción. O a la superficie de una célula para producir otro tipo de alteraciones. Eso ya lo comentaremos más adelante. Y la respuesta puede ser local, una zona de hinchazón, o puede ser sistémica, un cuadro de anafilaxia sistémica que puede ser bastante grave. Así que alergia generalmente se refiere a la respuesta a un antígeno inocuo. Es una forma de definirlo. Algunos autores pretenden que es cualquier hipersensibilidad de la 1 a la 4. Pero para fines prácticos en su libro, yo creo que es lo correcto, debe ser solamente la 1. Y el antígeno que causa alergia se llama alergeno. Entonces, no se les olvide, hay alergeno, antígeno que causa alergia, inmunógeno, antígeno que produce una respuesta inmune, antígeno, que es una molécula que se pone en los receptores de célula T o de célula B, y ahí tienen esas tres definiciones importantes. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta acá? Sí, doctor. ¿Escucho? Sí, escucho. ¿Sí me escucha? Sí, escucho bien. Dime. En la diapositiva anterior hablaba de que la respuesta es iniciada por la unión de un antígeno al inmunoglobulina E que Así está es. en la célula. Entonces, la inmunoglobulina E se une a la célula sin antígeno. Sí, claro, por supuesto. Ahorita vamos a ver con más. Ok. Porque hay varias cosas que en su libro no quedan muy claras y he tratado de explicarlas acá con más detalle. Bien, entonces la reacción
alérgica, la reacción de tipo 1 o inmediata, puede ser local. La famosa es la sistémica, esa reacción en la cual la persona muere en pocos minutos, cae en choque y se va. Afortunadamente es muy, muy rara. Obviamente es dramática, ¿no? Una persona que pica una abeja, por ejemplo, es sensible al veneno de abeja, la melitina, y se nos muere allá en 5, 10 minutos, 15 minutos. Es impresionante. Si viera una horrible película de Tom Hanks que se llama El Código Da Vinci, ya tiene varios años, recordarán que hay un villano allá, el malvado de la película, que tiene a su ayudante, que es otro malvado, otro villano. En algún momento de la película, el ayudante no sé qué le hace, su jefe se enoja con él. Entonces su jefe le da a comer cacahuates, bueno, más bien unas almendras en el recipiente donde había cacahuates, y el ayudante, el malvado, era alérgico al cacahuate. Como eran almendras, pues creyó que no pasaba nada, pero como estaba en un recipiente que tenía cacahuate, pues le da su ataque de alergia, anafilaxis sistémica y se muere ahí en el coche. Es una fantasía eso, porque para que una persona se muera con una reacción anafiláctica, el antígeno tiene que entrar directamente a la circulación. Ahí la historia del paciente que le inyectan penicilina, por ejemplo, y se nos muere. Bueno, se entiende porque la penicilina va a los tejidos y de ahí no hay quien la saque. Pero en cambio, si uno consume un medicamento, perdón, un alergeno, se lo come pues, una alergia alimenticia, sí podría ocurrir una reacción sistémica, pero va a tardar mucho más tiempo. No 5 o 10 minutos como ocurre en la película. Así que no crean todo lo que dice la película. Pero en fin, esto es lo más llamativo, lo más famoso, lo más conocido. Pero mucho más frecuente es la reacción local. En ese caso vamos a tener ronchas, exantema, prurito, y hay que recordar que son antígenos exógenos. En la hipersensibilidad tipo 1 son antígenos exógenos, entran al cuerpo. ¿Y por dónde entran? Fácil, la piel respiratoria y el tubo digestivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la piel, ronchas, exantema, prurito, excepcionalmente quizá ampollas. En la vía respiratoria, ¿qué vamos a tener? Descarga nasal, rinorrea, estornudo, tos, expectoración. Puede haber en los ojos, me estaba escapando acá, conjuntivitis. Y en el tracto digestivo, vómito o diarrea. Dolor abdominal. Son los tres: vómito, dolor y diarrea. Y todo eso puede ser producido por alergia de varios tipos. Bien. Su libro dice que hay dos fases de la reacción de hipersensibilidad inmediata, lo cual no es enteramente correcto. Dice reacción inmediata y reacción tardía. Esto hay que matizarlo porque falta una antes. Ahorita se lo voy a decir. Bueno, vamos a seguir con lo que dice su libro antes de otra cosa. Para que esto ocurra, el paciente ya tuvo que haber estado expuesto. Aquí estamos hablando de la segunda vez que se expuso. Ojo, ¿eh? Cuando se expone por segunda vez, ahora sí, hay una reacción inmediata. La reacción inmediata se da porque el antígeno se pega a la célula cebada. De hecho, aquí en la foto que está en medio, la cebada con sus granitos rojos, en la tinción metacromática, azul de toluidina, se pinta de azul el tejido y los granitos, como tienen enlaces moleculares diferentes, sulfuro, se van a tener de rojo, entonces aquí lo ven. La célula cebada libera sus gránulos, lo cual va a causar vasodilatación. Ahí tienen un capilar dilatado con congestión, salida de líquido con hinchazón en la zona. Y es lo que ocurre en la primera hora, más o menos. Podría ser que ahí termine todo, si no es muy importante la reacción, si no hay tanta célula cebada afectada, quizá, si el antígeno es poco potente, en fin. Pero si dura mucho más tiempo, pasamos a una fase tardía. Y esta fase tardía puede tardar días, semanas, y ahí hay varios eosinófilos. Como ven en la foto que está a su extrema derecha, donde dice eosinófilos, como están marcadas las células. Bueno, seguimos acá con su libro. Su libro dice que tiene dos fases: la fase inmediata, en la cual está la vasodilatación, el aumento de la presión vascular. En el caso de la vía respiratoria, broncoespasmo y aumento de la secreción. Por eso la persona que tiene asma tiene dificultad para respirar, porque sus bronquios son chiquitos por el broncoespasmo, pero además produce moco, y el moco tapa la luz de los bronquios, que ya están más reducidos de tamaño, entonces ya se imaginan el problema.
paciente asmático realmente sufre con esta situación. Y eso puede ocurrir en minutos. A veces un poco más de tiempo, pero en un tiempo muy corto. La fase tardía comienza a 2-4 horas y dura mucho más tiempo. Esto puede ser porque haya más antígeno y requiere que haya más antígeno. Y aparecen ya células. Va a haber eosinófilos, neutrófilos, basófilos, etcétera, monocitos. Y algo muy grave, puede haber destrucción del tejido. El paciente asmático puede haber lesión del bronquio, lo cual complica aún más la enfermedad. Y todo esto es causado por una respuesta anormal de linfocitos T cooperadores 2. Entonces, ¿cómo empieza todo? En la primera exposición al antígeno, se forman linfocitos TH2 en vez de formarse linfocitos TH1. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Es uno de los misterios de la alergia. Pero el hecho es que así ocurre. Así que el linfocito T ingenuo, que aún no se ha definido cooperador ingenuo, pues, ¿por cuál va a ir? Si por H1, H2, H17, pH. Cuando le presentan el antígeno, pues en vez de convertirse en H1, se convierte en TH2. Y esto es producido por la producción de interleucina 4, que va a hacer que se convierta en TH2. Si fuera de TH1, sería interleucina 1. Bien. ¿Ese era el anterior? Sí. Bueno, esto, antes de continuar, les decía a ustedes que el alérgeno o alergeno es el antígeno de la respuesta de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata o alergia. Pero es un antígeno diferente de los demás. Así como los aptenos son distintos del antígeno común y corriente, el alergeno es distinto de cualquier otro apteno o de cualquier otro antígeno. ¿En qué es diferente? ¿En qué es proteico? Recuerden que un antígeno puede ser polisacárido o puede ser proteico. Estos siempre son proteicos. Segundo, suelen ser enzimas proteasas. Tercero, no hay relación con la dosis. Generalmente reaccionan, es suficiente una dosis pequeña. Recuerden lo que les decía a ustedes, una persona lo pica una abeja. ¿De qué tamaño es la abeja en comparación con una persona chiquitita? Bueno, no solo eso. El veneno de la abeja está en una glándula en la cola de la abeja, en el abdomen de la abeja, de su aguijón. Y es una cantidad minúscula, microlitros de veneno lo que inyecta. Pues eso es suficiente para matar a una persona. Así que la reacción inmunológica se activa con dosis muy pequeñas de antígeno, que es otra peculiaridad. Para otros antígenos sí hay una dosis respuesta. De bajo peso molecular, recordarán que les dije a ustedes que para hacer antígeno alto peso molecular, estos son chiquitos. Y estos chiquitos facilitan que se disuelvan en los líquidos. Ahí tienen otra característica. Al disolver en los líquidos pueden llegar a donde está la célula cebada. Estas pueden sobrevivir en el ambiente. Recuerden que estamos hablando de polen, de caspa, de medicamentos, etc. Obviamente el polen de las flores está viajando en el ambiente, le da el sol, le da el viento, y aún así no se modifica, entonces su estabilidad lo vuelve peligroso. Y bueno, y contiene péptidos que van a ser reconocidos por el complejo principal de fase 2. Recuerden que se tiene que activar células T, y esas solo se activan con péptidos que les presentan el complejo principal de clase 2. Y aún así, con todo lo anterior, pues quién sabe, ¿no? Porque, ¿qué hace que se produzca la interleucina 4 y no la 1? El hecho es que la interleucina 4 determina que el linfocito T sea TH2, y el TH2 va a inducir en las células la producción de inmunoglobulina E. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se activa una célula B, si producía IgM, puede que siga produciendo IgM, pero si produce IgD, ya no la produce, ahora va a producir la IgA, la IgG o la IgE. Pero si es IgE, esa es inducida por la interleucina 4. Bueno, por el linfocito TH2, que es inducido por la interleucina 4. Así que es una cadenita de interacciones. Pero por eso y no de otra manera, misterio. Bueno, aquí en su libro, creo que si usar en su libro, se presenta la situación, pero creo que no con la claridad suficiente, vamos a enfatizarlo. Tenemos aquí un alergeno. Ya vimos que un alergeno es peculiar, ¿eh? Es de bajo peso molecular, es proteico, es enzimático, es insoluble, es estable y activa linfocitos T. Entonces, el antígeno llega y se mete. Recuerden que es soluble. Es reconocido por una célula dendrítica que se lo presenta a un linfocito T ingenuo,
que se convierte en TH2. Y un linfocito B lo reconoce y se lo da al linfocito TH2. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se activa el linfocito B. Ese linfocito B es ingenuo. Entonces vean ustedes, al activarse, la activación la hace el linfocito TH2. El reconocimiento de es lo que le quita al ingenuo. El hecho de que sea un TH2 va a hacer que esta célula cambie a producir IgE. Aquí lo tienen. Esta es la primera vez que se encuentra con el antígeno de la persona. Produce la IgE y se va a la célula cebada. Y ahí se queda sobre la célula cebada. ¿Por qué razón la célula cebada? Porque tiene el receptor de la fracción constante de la cadena epsilon, tipo 1. ¿Qué es todo lo que quiere decir esto? Fc epsilon R1. R quiere decir receptor. 1 es el tipo de receptor. Hay otros receptores de menor afinidad. Este es el de máxima afinidad, el 1. Epsilon es la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Ahí se encuentra. Y Fc quiere decir que se relaciona con la fracción constante de la colita de la inmunoglobulina. Así que estas inmunoglobulinas S se quedan pegadas a la célula cebada. Y aquí terminó la primera exposición al antígeno. La persona ni cuenta se dio que quedó sensibilizada. Esta es la sensibilización. Siguiente vez. Se vuelve a exponer al antígeno. Pero ahora ya está la inmunoglobulina E esperando. Se pega a 2 inmunoglobulinas E. Son muchas más, ¿no? Pero lo mínimo son 2. Y esto hace que los receptores se acerquen y se modifique las características de la membrana cebada y se liberen los mediadores químicos. Los preformados por un lado y los secundarios más tarde. Entonces vamos a tener las reacciones que ustedes ya conocen. Si es el inmediato, la histamina, pues vamos a tener cambios vasculares. Y con los mediadores secundarios, los leucotrienos, los prostaglandinas y demás, vamos a tener reclutamiento de leucocitos en el sitio. Generalmente son eosinófilos, pero puede haber algún neutrófilo por allá. Y más inflamación, más hinchazones. Bien. Esto me lo tomé de otro libro, y aquí sí está más claro, para que no quede la menor duda, hasta con sus letreros, perdón. Fase de sensibilización, lo vimos antes, pero en el dibujo de su libro no está el letrero. Fase de sensibilización. Aquí tienen al linfocito B ingenuo que reconoce el antígeno. Vean en su superficie la inmunoglobulina E. M o D, perdón, es ingenuo, estoy volando ya. M o D, porque es ingenuo. Este linfocito ingenuo B actúa con la TH2 y la TH2 lo estimula. Entonces ahora va a producir IgE. Ya no produce ni la M ni la D, solo IgE. Y la IgE se va, se libera y se va a la célula cebada. Se acabó la sensibilización. ¿Qué cuadro clínico tuvo el paciente? 1. ¿El paciente que quedó sensibilizado? No. Simplemente quedó marcado y ni se enteró. Siguiente vez. Fase efectora. La fase efectora es la que tiene dos partes, la inmediata y la tardía, lo que vimos al principio de la clase cuando su libro habla de las etapas de la reacción de tipo 1, que hay inmediata y tardía, correcto. Es la inmediata y tardía de la fase efectora, porque la fase de sensibilización es la otra, la que vimos inmediatamente. Entonces, en la fase efectora, llega el antígeno y se encuentra con la célula cebada cubierta de IgE. Entonces el antígeno tiene enlaces cruzados con la IgE, se activa y se liberan los mediadores. Y ahí tenemos la fase efectora. Pero somos médicos y nos falta una. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que acuden con el médico? Pues vamos a hacer la desensibilización. No sé si esto ocurre en la vida natural, pero al menos es lo que pretenden los médicos alergólogos para tratar a sus enfermos con alergia. Tengo a una célula B ingenua, con IgM e IgD, es ingenua. Va a encontrar al linfocito T cooperador, 1, no al 2, al 1. Y ahora va a producir ya el antígeno. Y ahora va a producir IgG, estoy volando, IgG. Y la IgG va a salir circulando. Y cuando llegue el antígeno,
La IgG se une al antígeno y lo neutraliza antes de que se pegue a la IgE. Entonces, no es que se cure el paciente. El paciente sigue igual de alérgico que antes. Lo que vamos a hacer es una trampa en la cual vamos a atrapar al antígeno antes de que llegue a su destino y cause problemas. Esa es la idea de la desensibilización. Bueno, espero que esto quede claro ya. Preguntas de examen, no se les olvide de lo que está en su libro. ¿Qué hace la TH2 cuando se forma en esa primera reacción, en la sensibilización? Produce interleucina 4 que actúa sobre la célula B, que deja de producir IgM o IgD y ahora va a producir IgE. También, por supuesto, la TH2 hace que se desarrolle más TH2. También se produce interleucina 5 que activa y desarrolla eosinófilos. Y también interleucina 13 que incrementa la producción de IgE y produce que haya más moco. Y bueno, no hay que olvidar que la TH2 produce quimiosinas que atraen a más TH2, etcétera, al sitio de lesión. Bueno, ¿qué hay con las células cebadas? Ya lo habíamos visto anteriormente, hay que repetirlo, o sea, cuando hay inflamación se los comenté a ustedes. Se originan de la médula ósea, son medio parientes allá del macrófago, pero son diferentes completamente. De otra línea, pues. Están en todo el cuerpo prácticamente, pegadas a los capilares de las vénulas. Y bueno, aquí está cerca de los nervios. Y tienen gránulos con mediadores químicos preformados, prácticamente histamina. Y tienen la capacidad de formar mediadores secundarios, ya hemos visto mediadores lipídicos, etc. Bien. Los proteoglicanos acídicos, el parinsulfato, le dan el color rojo con azul de toluidina, esa tinción metacromática que hemos visto en alguna foto previa. Bien, esta célula cebada se va a unir a la IgE, como hemos visto, porque tiene el receptor para la fracción constante de la cadena épsilon, la cadena pesada. Pero, ojo, mucho ojo, otros estímulos pueden activar la liberación. No tiene que ser que se una el antígeno a la IgE. Puede ser que haya C5A, C3A, interleucina 8, codeína, morfina, adenosina, melitina. Melitina es el veneno de abeja. Calor, frío y luz solar. Ah, caray, ¿qué pasó acá? Pues fíjense ustedes que hay personas que les da el sol y les salen ronchas, como si fuera alergia. Que tienen frío y les salen ronchas. Que les da calor y les salen ronchas. No es la misma persona que le pase todo, de plano sería muy mala suerte. Digamos que a una el calor la fastidia, a otra el calor la fastidia, a otra la luz solar, a otro la codeína y otros una respuesta inflamatoria excesiva puede causarles problemas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que una cosa es el cuadro clínico de alergia y otra cosa es el mecanismo de hipersensibilidad de alergia. Dicho de otra manera, la alergia inmunitaria es causada por un antígeno que se une a una inmunoglobulina E en la superficie de una célula cebada. La alergia no inmunitaria no tiene que ver con antígenos, es causada por la degranulación de la célula cebada que es sensible a estímulos como luz solar, frío, calor, etc. Y esto es una quinta parte, un 20% de los pacientes con alergia. Así que no toda alergia es inmune. Y por si fuera poco, esto me encantó desde que lo estudié alguna vez hace muchos años, así que desde entonces lo presento para que vean ustedes que la vida es más complicada de lo que parece. Y en el caso de los pacientes con alergia, pues la verdad, uno ve esto y no sabe uno qué hacer, ¿no? Si reír o llorar, porque está bastante complicado. Vean ustedes. Vamos a hablar del receptor 1 de la cadena épsilon, de la fracción constante de la cadena épsilon, que es donde se pega la inmunoglobulina E. Bueno. Primer dibujo, aquí lo tienen ustedes, arriba a su izquierda, donde está el frijolito verde. El frijolito verde es el alergeno, el antígeno. Y se pega a dos inmunoglobulina E, que a su vez están unidas al receptor de la fracción constante en la superficie de la célula cebada. Esto es lo que enseña su libro. Esto es lo que le enseña a la mayor parte de la gente a ustedes. Que la alergia es causada por un antígeno especial
que se une a una inmunoglobulina E en la superficie de una célula se baja. Hasta allá. Bueno, ahora, para que vean lo difícil, pasamos al dibujo B, que está abajo, en la columna a su izquierda, en medio. Y dice allá, enlace cruzado de inmunoglobulina E. Vean que hay un anticuerpo anti-isotipo. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Recuerden que hay 5 clases de anticuerpos: IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Esos son los isotipos. Entonces, un anticuerpo contra IgE, es lo que quiere decir traducido al español. Un anticuerpo contra IgE. Bueno, pues el anticuerpo contra IgE va a reconocer la fracción constante, la patita, aquí lo ven, no la variable, que sería el bracito, y se pega. Pero como junta a dos, porque el anticuerpo tiene dos bracitos que reconocen a dos IgEs, pues va a degranular a la célula cebada. Y aquí no hay antígeno. Es una respuesta inmune sin antígeno. Es por un anticuerpo que reconoce a la IgE. Bueno, para que vean que la cosa está más difícil, hay anticuerpos anti-idiotipo. ¿Y qué es el idiotipo? Es otro nombre que se le da al paratope. ¿Y qué es el paratope? Espero que se acuerden ustedes. Recordad ustedes que el antígeno, vean la bolita verde que está hasta arriba, en realidad no se pega él al receptor de célula B, en este caso a la región variable de la inmunoglobulina E, sino es el epítope. El alergeno, el antígeno tiene epítopes, acuérdense. Entonces, la contraparte del epítope, digan ustedes, si el epítope es la cerradura, la llave, perdón, ¿cuál será la cerradura? El paratope, el que está del lado del inmunoglobulina E. Al paratope también se le llama idiotipo. Así que dicho de otra manera, que vamos a cambiar los términos, el epítope se va a unir al idiotipo. Bueno, entonces, en el último dibujo de esa columna que está a su izquierda, ven ustedes que hay un anticuerpo anti-idiotipo. ¿Qué significa? Que este anticuerpo es un imitador, es una copia del antígeno. Es como que saquen un molde de otro molde, pues, si ustedes quieren verlo así. Entonces se va a adaptar a la porción variable de la inmunoglobulina E. Es un mentiroso, es un farsante disfrazado de antígeno, pero no es un antígeno, es un anticuerpo contra la región variable que debería codificar a un antígeno. Y nuevamente una dosis de inmunoglobulina E si se degranula. Entonces aquí tienen otra reacción inmunológica, pero sin antígeno. Bueno, pasamos a la C. Tenemos a las dos inmunoglobulina E, pero ahora con un enlace químico cruzado. El caso es que el enlace químico ya no es un anticuerpo, une a las dos IgEs y se degranula la célula. Aquí no es propiamente inmunológico, pero bueno, es o medio inmune y medio no inmune. ¿Ve? O, peor, en la D, tenemos un anticuerpo contra el receptor de la cadena épsilon. Y como el anticuerpo tiene dos partes variables, pues va a unir a dos receptores y va a degranular la célula cebada. Y por último, en la E, no hay anticuerpo, no hay antígeno. Véanlo, no hay anticuerpo, no hay antígeno, pero se degranula la célula. ¿Y por qué? Pues por frío, por calor, por luz solar, porque la vieron feo, lo que ustedes quieran, pues se degranula. Así que lo malo de todo esto es que el proceso de desensibilización solo aplica para A. Para los demás, quién sabe. Yo no soy alergólogo, así que no les puedo decir muchas más cosas, pero para mí eso significa que un paciente con alergia podría ser controlado sencillamente si es de un tipo convencional, pero si tiene una variante de estas, pues va a estar bastante difícil que la puedan controlar. Así que no es sorprendente escuchar de personas con alergias que viven mal porque no hay manera de que las controlen, no hay médico que los controle. Y es por esa situación, desafortunadamente. Espero que haya quedado claro, pero esto creo que aclara, bueno, espero que vean la situación. Por cierto, el último es el que llamamos alergia no inmunológica. Y los otros, pues sería inmunológica porque al menos participa algún anticuerpo por allá. Bien. Aquí seguimos con las células cebadas, cómo se sensibilizan, cómo se activan.
Recordemos que el basófilo no es una célula cebada, es diferente, es otra línea, pero se parece a la célula cebada porque tiene gránulos citoplásmicos, se le une la inmunoglobulina E en la superficie y puede degranularse. Entonces, repito, no es una célula cebada, pero funciona como si fuera una célula cebada circulante. Por ahí lo podrían ustedes ir pensando. Bien, el caso es que la inmunoglobulina E unida a la célula cebada o al basófilo, decimos que ya ha sensibilizado a la célula, y la siguiente vez que aparezca el antígeno, pues ese antígeno se va a unir a la inmunoglobulina E, y esos enlaces van a hacer que se acerquen los receptores, y esto activa la membrana y facilita la liberación de los gránulos, como hemos dicho. Y no se les olvide que este es el mecanismo clásico que enseñan muchos libros, pero no es el único. Hay otros y ya les mencioné cuáles son. ¿Qué mediadores se van a liberar? Ya lo hemos dicho también. En inflamación, histamina. Básicamente es el más importante. Que produce contracción del músculo liso, aumento de la presión vascular, aumento de la secreción de moco en la vía respiratoria, en el tubo digestivo. Enzimas también, proteasas neutras, triptasas, quimasas, hidrolasas, etcétera, que pueden causar daño. Pueden activar acumulación de complemento. Proteoglicanos, heparina y heparansulfato, condroitin sulfato acá también. Todo eso está presente ahí. Esos son los primarios o preformados, pero pueden aparecer los secundarios, que ya estudiamos en inflamación. Tenemos a los leucotrienos, derivados de la lipoxigenasa, en la cual, vean ustedes, C4 y D4 son muy potentes, espasmogénicos, y no hay que olvidar que B4 es quimiotáctico y atrae a células al sitio, neutrófilos, eosinófilos, etc. Los derivados de la ciclooxigenasa, prostaglandina, la D, también potente y abundante, induce mucho broncoespasmo. Y bueno, el factor mediador de plaquetas, que no tiene que ver con nosotros, es de ácido arquidónico, pero por otra vía, que favorece la agregación plaquetaria, libera la histamina, causa broncoespasmo, etc. Su papel no está bien establecido, pero bueno, ahí participa. Y hay citocinas, como el factor nuclear tubular, interleucina 1, quimiosinas, que ya estudiamos. Ya hablamos de la interleucina 4, que contribuye a que se formen los linfocitos Th2, que a su vez van a determinar que haya la inmunoglobulina E, que ya estudiamos. Y esto permite atraer las citocinas a más células inflamatorias, lo que va a causar más daño. Por eso, en la fase tardía de la etapa efectora, las inflamatorias en el sitio de daño que pueden destruir el tejido cuando la inflamación es intensa. Y bueno, hay que tener en cuenta que las células epiteliales no están contemplando el panorama, sino que también pueden producir quimiosinas, y eso puede atraer más células inflamatorias y también causar más inflamación. Eso está en su libro. Vean ustedes acá, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La célula ya está sensibilizada, la célula cebada, ya tiene a su inmunoglobulina en la superficie. Esto que estamos viendo en la etapa efectora, la segunda, llega el antígeno, se modifica la membrana, se favorece la degranulación. En un primer momento se libera láser arquidónico por la acción de la fosfolipasa A2 en la membrana, que ya estudiamos. Luego lleva la aparición de prostaglandinas y lípidos. También puede haber otras citocinas que atraen a células. Y bueno, previo a la anterior, la degranulación de los granos, pues, la liberación de los granos de la célula cebada con el contenido, histamina, proteasas, factores quimiotácticos, etc. Aquí tienen las reacciones que esto va produciendo. Bien. ¿Qué tienen las células cebadas? Aquí tienen una tabla que está en otro libro que ustedes pueden consultar. Tiene enzimas, triptasa, quimasa, catepsina, mediadores tóxicos, histamina, citocinas, interleucina 4, 3, eso lo producen interleucina 3, 5, de las funciones que tiene, quimiosinas como CCL3, y otros mediadores leucotrienos, factores activadores de plaquetas, etc. Así que la célula cebada tiene bastante trabajo, ahora van a creer que nada más está toda tranquila. Bien, decíamos una vez más, hay una fase de sensibilización en la cual el paciente no tiene nada, y es en la cual se reconoce por primera vez el antígeno, se forman los linfocitos Th2, la inmunoglobulina E, que se pega a la célula cebada. Pasa el tiempo y la segunda o tercera o cuarta vez que aparece el antígeno tenemos la fase efectora, que tiene dos partes, la inmediata y la tardía. La inmediata es la liberación de los gránulos preformados con vasodilatación y demás, y la tardía, que es la que vamos a ver ahorita.
En la tardía tenemos que los leucocitos amplifican la inflamación. Recuerden que ellos también producen más mediadores químicos. Los eosinófilos, les dije en alguna ocasión que son tóxicos, son células malas. Ahorita les explico por qué. Y esto empeora la situación. Los eosinófilos son atraídos, por ejemplo, por eotaxina. ¿Se acuerdan de esa quimiosina? Lo habíamos comentado. Los TH2 pueden producir la eotaxina, lo mismo que las células cebadas. La interleucina 5 producida por la TH2 activa a los eosinófilos. Y el eosinófilo va a liberar a su vez enzimas proteolíticas, proteína básica principal, proteína catiónica, etc. Y la fase tardía es muy importante porque refleja que la inflamación va a durar más tiempo y es difícil de controlar. Y en esa tabla pueden ustedes ver lo que hacen los eosinófilos. Ya saben que para empezar tiene receptor para la misma fracción constante de la cadena épsilon, como la célula cebada, así que puede ser activada. Vean que tiene enzimas como peroxidasa de eosinófilo, colagenasa de eosinófilo, proteínas tóxicas, la proteína básica principal, proteína catiónica de eosinófilo, etc. Citocinas como interleucina 3, interleucina 5, factores inflamantes de cloruro de macrófago, quimiosinas como CXL8, o interleucina 8, pues, mediadores lipídicos, etc. Y ustedes pueden ver aquí un montón de cosas. Bien. Bueno, esta es la parte del mecanismo. Y ahora, ¿cómo o por qué se desarrolla la alergia? Pues les decía a ustedes que en términos generales no sabemos cómo, pero sí podemos sospechar por dónde va. Hay un fuerte componente genético, como ustedes pueden ver. Vaya, ustedes saben que hay personas alérgicas. Quizá entre ustedes hay alérgicos, no tengo la menor duda. Son 80 alumnos, 81 alumnos. Y la alergia se considera que 15-20% de las personas. Así que en este grupo de 80 personas debe haber al menos 5 alérgicos tranquilamente. Y de diversos tipos, ¿no? Así es la vida, pues no se me ofenda a nadie, es como decir diabéticos, ¿no? Uno de cada 5 personas es diabético. Y pues así son las cosas, no queda de otra. Bueno, la pregunta es, ¿por qué esa persona entre 5 o entre 6 tiene alergia y los otros no? Pues porque le fue de malas con la lotería genética. Digo, a veces sale uno como no quisiera, hasta está uno de cierta forma. Pues así es la herencia que le vamos a hacer. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Entonces, le tocó a uno ser alérgico y ya ni modo. Y ahí viene la idea. Bueno, hay una predisposición a ser alérgico que se llama atopia. Y lo importante es tener en cuenta que hasta la mitad de las personas alérgicas tienen en su familia personas atópicas. O dicho de otra manera, si ustedes encuentran a una persona con alergia, investigan a su familia, seguramente hay alguien, o casi seguro alguien más tiene alergia de algún tipo. Es la idea importante. Los individuos atópicos que reaccionan mal, quizá no sean alérgicos propiamente, pero van a tener niveles de IgE más altos de lo habitual o una mayor cantidad de células TH2. Y bueno, les decía, la mitad más o menos suelen tener, de los usuarios alérgicos tienen historia de atopia familiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay genes anormales de qué, pues aquí tienen la lista, bueno, incompleta, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9, etc. Y esto están genes que están alojados en el brazo largo del cromosoma 5, región 3, o subregiones de 1, como sea. Y algunos en el brazo corto del cromosoma 6, donde está el complejo principal de histocompatibilidad. Así que todas esas variaciones son importantes. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos que facilitan que la persona tenga asma. En este caso, asma. Por ejemplo, la interleucina 4, una variante promotora, el receptor de la interleucina 4, el receptor de alta afinidad de la hemoglobina E, los genes del complejo principal de clase 2 pueden ser diferentes, receptor de célula T, este ADAM33, que es una molécula especial, creo que presenta antígenos, etc. Entonces, estas son variaciones grandes. Y anticipándome un poco, ustedes pueden ver acá la llamada hipótesis de la higiene. Su libro menciona también, lo voy a comentar luego, pero de una vez lo adelantamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos factores. Susceptibilidad genética, que ya comentamos, y factores ambientales. Hay que decirlo de una vez. Para que nuestro sistema inmunológico crezca normal, se desarrolle normal, necesita exponerse a antígenos. Esa es la idea. Es como si ustedes desean hacerse fuertes, pero
acostados en su hamaca o viendo televisión en su reposete. Jamás van a ser fuertes. Si quieren ser fuertes, cualquiera lo sabe. Tienen que ir a hacer ejercicio. Es más, no solo quieren ser fuertes, sino quieren ser peleadores, quieren ser capaces de defenderse, pues, que sepan ustedes artes marciales, o kung fu, o karate, qué sé yo, wushu, no sé qué. Bueno, pues nadie aprende karate o kung fu sin unos cuantos golpes o patadas en el pecho, en la espalda, donde sea. Si alguien cree que va a ser cinta negra acostado en su hamaca, está completamente chiflado. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico. ¿Quieres tener un sistema inmune adecuado? Pues tienes que tener exposición a antígenos, y eso quiere decir bichos, pues. Entonces, vamos a pensar que hay personas que viven en un ambiente limpio. Ustedes conocerán a muchos, quizá inclusive algunos de ustedes estén de ese tipo de ambiente. En mi caso, por ejemplo, en mi familia, he tenido parientes, mujeres, que al tener a su bebé, esterilizan todo. Casi quieren poner a hervir el pezón, ¿no? Para que cuando le den el pecho al bebé no sea infectado. Esterilizan biberón, pañales, todo limpio, súper limpio. Y en cambio hay gentes, también he visto gentes así en mi familia, que son diferentes, son medio puerconzones, ¿no? El chamaco ahí gateando en el suelo, besándose con el perro, cae su galleta, la levanta y se la come, ¿sí? Digo, todo extremo es malo, ¿no? Si uno no es muy higiénico, pues se le va a dar diarrea, catarro, va a tener bichos, lombrices, etc. Ah, eso sí, va a tener un sistema inmune potente, bien entrenado. Por el otro lado, si uno vive en un ambiente estéril, pues no se va a enfermar o se va a enfermar menos, pero su sistema inmune va a estar todo debilucho, sin mayor fuerza. Ahora combinemos eso con la susceptibilidad genética. Si soy susceptible de tener alergia y estoy en un ambiente en el cual no me estimula, por alguna razón misteriosa, se favorece el desarrollo de alergia. Entonces viene esa idea de la higiene. De hecho, si ustedes van a un dispensario médico en una colonia popular, del ayuntamiento, verán mucha diarrea, mucha enfermedad infecciosa, etcétera, pero van a ver poca alergia. Y en cambio, si se van al Star Médica, a la clínica de Mérida, al Faro, donde ustedes ven a gente con cierto dinero, pues, que puede pagar su médico privado, ahí van a ver chorro de alergias, porque ahí se juntan las dos cosas. No es que la gente pobre no tenga una susceptibilidad genética, pues, pero tiene chorro de bichos, entonces su riesgo se reduce. Y en cambio, la gente que tiene dinero y que se puede pagar un médico privado, que tiene susceptibilidad genética, pues se combina con la baja estimulación del sistema inmune y desarrolla la alergia. Así que el consejo, y no es broma, es que hay que ser medio puerconzones en general, y en particular con los niños. Digo, no se trata de dar a comer tierra, por cierto, ¿no? Tampoco hay que exagerar, pero tampoco se trata de esterilizarlo todo y que coma únicamente productos que están saliendo del autoclave, ¿no? Eso es una babosada. Digo, se prepara la comida y se le da como cualquiera. Ya saben que los niños pueden comer una dieta prácticamente normal desde unos pocos meses de vida. Eso varía según la escuela del pediatra, pero en fin, el hecho es que al año debe estar comiendo prácticamente lo que comen los demás en la casa y sin medidas especiales. O sea, sacan su comida de la olla, le hacen su papilla y se la comen y ya estuvo, sin mayor problema. Eso sería lo ideal y no estar allá con otras cosas. Pero bueno. Este lo habíamos hablado, este estaba acá, se me estaba perdiendo y vamos para acá. No vamos a alcanzar a llegar, faltan 6 minutos. Bien, factores ambientales, ya para cerrar esto, son importantes, los que les decía ustedes, no solamente los genéticos, sino también. Inclusive se piensa que es más importante que la parte genética. Así que los agentes virales podrían ser activadores del asma bronquial. Las infecciones bacterianas podrían ser asociadas con dermatitis atópica. Pero vean ustedes que, algo que les comentaba a ustedes, hay estimulantes ambientales que producen reacciones alérgicas en las cuales no hay un antígeno. Y lo que les comentaba a ustedes, temperaturas extremas de ejercicio, que es la alergia no atópica o alergia no inmunológica, como le quieran llamar. Bueno, vamos a dejar acá y luego terminaremos la próxima clase porque son las 6:55 y hay que aprovechar para alguna pregunta por si alguien la tiene. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos, dudas? Javier, ¿alguna pregunta? Sí, entonces los anticuerpos antibiotipo normalmente detectarían
el antígeno, ¿no? Pero como tiene una estructura muy parecida al antígeno, a veces son malinterpretados por la inmunoglobulina E. No detectan al antígeno, son copia del antígeno. ¿Y cuál es la razón por la cual necesitaríamos copias de antígeno? Por ninguna razón. Por eso les dije que es como un molde que sacas de algún objeto. Si tú sacas un molde de un objeto del antígeno y luego de ese molde haces otro molde, el segundo molde no es el primero, no es el original, pero es una copia del otro. No sé si me explico una idea. Entonces es algo que no debería estar en el cuerpo, ¿no? Entonces sería como No, algo autoinmune. Bueno, exactamente es autoinmune, muy bien. Esa es la idea exactamente. Porque responde contra algo propio que no debe estar presente. Igual los de antiisotipo, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, estoy maravillado. Si todo lo captaron, felicidades. Si no hay otra cosa, nuevamente, recuerden, el chat está abierto. Sus preguntas, con mucho gusto se las respondo. Y si no, pues nos vemos, ya son las 6:56, nos vemos el próximo miércoles con la continuación de esta y las siguientes partes. Pásenla bien, diviértanse. Gracias, doctor. A suspender la Gracias, grabación. doctor. Hasta Excelente luego. día. Buenas noches.